buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Hoy estamos con nuestra coach cuántica de cabecera, María E. ¿Cómo estás? Hola a todos, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, te escucho un poquito bajita. ¿Ahí ya me escuchan mejor? Sí, sí, pues un poquito. Bueno, María E., cuéntanos un poquito de qué nos vas a hablar hoy, por favor. Bueno, el día de hoy les traje un tema que me parece muy útil, muy práctico para todos, y es el del poder de aceptación. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la aceptación y cómo podemos hacer para poder aceptarnos totalmente y estar tranquilos con ello, y con eso vienen muchas más cosas de la mano. Que van a ver los problemas que se cortó un poquito. No, es que se fue el audio. No, no se está escuchando. Déjame miro. ¿Listo? María, ¿me puedes hablar un poquito, porfa? No, no se está escuchando. Yo sí te escucho clarito. Listo, ahora sí te escuché. No sé por qué en algún momento se va, pero bueno, ya estamos, ya te estoy escuchando bien. Bueno, entonces muy bienvenidos a todos los que nos están viendo en este momento. Bueno, Cuántica Magazine es una plataforma virtual en el que tenemos diferentes productos. Tenemos una revista digital, tenemos una página web y tenemos, bueno, redes sociales que están fortalecidas con diferentes live para que ustedes tengan conocimiento sobre temas de salud, de bienestar y de turismo enfocados de una manera pedagógica, que todo el mundo pueda entender de qué estamos hablando y familiarizarse con los temas. Las personas que escriben en la revista son nuestros mismos anfitriones. Entonces es una experiencia muy bonita porque ellos nos escriben en la revista y aparte nos están compartiendo su conocimiento a través de este medio. No sé si quieras complementar algo de esto, Esperanza. No, pues básicamente ya todos nuestros amigos de Cuántica Magazine saben que aquí hay temas muy chéveres, que los martes y los jueves estamos, en general la semana estamos enriqueciendo sus vidas y sus raticos en las tardes para traerles temas de actualidad, y con toda la energía y con toda la buena disposición como siempre para poder llevarles a ustedes un tema que puedan aplicar en sus vidas y que puedan aplicar de inmediato. Sí, sí, exactamente. Digamos que esto es para que la gente como que tome conciencia de muchos errores o muchas falencias que está teniendo y que, no, y que pueda implementar nuevas herramientas para que su vida cambie. Entonces Así es. es realmente algo muy, muy bonito eso, que podamos generar un cambio o que digamos en esta época de crisis donde digamos que hay muchos problemas a nivel mental, psicosocial, pues vemos cómo está la población también, encuentren como una salida o una explicación o un descanso al menos de esta realidad y piensen en fortalecer ciertas áreas que han dejado a un lado. Y así es, vale. Eh, de verdad que es un gusto para nosotros, granito de arena, para poder llevar a todos ustedes un mensaje que pueda ayudarnos a desarrollarnos personal, profesional y espiritualmente, inclusive porque también tratamos algunos temas de crecimiento espiritual. Sí, señora, así es. Bueno, entonces, sí, no sé si tú quieres ya empezamos, damos inicio al tema de hoy. Vale, claro que sí. Listo. Entonces, el poder de aceptarnos totalmente. Ese es el tema que les traje para el día de hoy. Entonces, este tema pues es básicamente para todos aquellos que estamos buscando una verdad que resuene con nosotros en nuestro interior, y pues para aprender a amarnos y a aceptarnos con totalidad, porque es un tema que realmente a veces no nos sentamos a revisar. Sin embargo, pienso que poder sacar un espacio para poderlo ver es algo muy importante, y los felicito por estar aquí y darse en este espacio ustedes para poder escuchar toda esta información que van a recibir el día de hoy. Entonces,
En la siguiente diapositiva les muestro acerca de la aceptación total de mí mismo. Esa aceptación total de mí mismo no es lo mismo que resignarse, no es lo mismo que conformarse, no es lo mismo que ser indiferente, no es autoengañarse y no es sentirnos víctima. Entonces vamos a ver todo lo que implica aceptación. Y aceptación es fluir. Aceptación es realmente estar sintonizado con que soy suficiente, con que somos suficientes, con quién soy, con cómo me veo, con cómo me percibo y con las cosas que están pasando a mi alrededor. Entonces, vamos a ver qué tal si yo les digo que todo lo que has creído hasta ahora es falso. ¿Qué tal que si yo les digo que la vida que conoces no es la vida real? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. La siguiente. Entonces, vamos a empezar a hablar acerca de unos temas que les traje el día de hoy. Vamos a hablar en el anterior de dejar ir, de permitir y de voluntad. Dejar ir, Tú me dices cuál es esto. la cualidad de entrega, dejar ir. Vamos a empezar a hablar sobre dejar ir. Dejar ir, ¿qué es? Es no sentir apego, es comprometerse a hacer lo que debes hacer, así nadie esté viendo, solamente que no estás esperando ningún resultado, ¿sí? Dejar ir es desapegarnos, es soltar el apego. Es cuando nos rendimos y ya no jugamos más con nuestras propias fuerzas. Entonces, el dejar ir, el no sentir apego, te despreocupa por completo porque ya no estás pendiente del resultado. Sin embargo, sí estamos pendientes del foco y ese foco es hacer todo lo que necesitamos hacer, todo lo que debemos hacer, dar nuestra milla extra para poder hacer las cosas que debemos hacer. Eso hace parte de la aceptación. Hace parte de la aceptación también el permitir. Y el permitir es fluir con lo que pasa en la vida, con las oportunidades que se presentan. Es asumir la vida como viene y para dónde nos lleva. Soltamos lo que está ahí, soltamos lo que no podemos ver, soltamos aquello que no podemos controlar, soltamos aquello que hace el otro, soltamos las miradas del otro, soltamos el tono de voz del otro, soltamos todas aquellas cosas que nosotros mismos no podemos controlar, pero estamos muy enfocados en eso que nosotros sí podemos controlar, es decir, sí podemos tener en nuestras manos. Y la voluntad es la capacidad humana para decir a qué sí y para decir a qué no. Entonces, la voluntad, el dejar ir y el permitir hacen parte importante de empezar esta introducción hacia la aceptación y hacia la aceptación de nosotros mismos. Podemos nosotros también ser conscientes de que no todas las cosas a veces pasan como nosotros estamos esperando. Entonces a veces decimos que nos han enseñado que está bien, que está mal, que funciona, que no funciona, ¿cierto? Entonces yo les digo es que enfoquemos nuestra atención en esas áreas de nuestras vidas que está funcionando muy bien. Allí vamos a colocar toda nuestra intención, nuestro pensamiento, para que nuestra energía aumente y comenzamos a pensar en las cosas que sí funcionan y nos enfocamos en esas cosas que sí funcionan, nos empezamos a sentir, a identificar con esa emoción, a despertar esa emoción, a saber cómo se siente esa emoción, a sentirla de verdad y comenzar a trasladar esa energía al área de tu vida que no está funcionando como tú lo esperas. Entonces podemos hacer algo que es como transferir toda esa energía y esa intención que tenemos en esas cosas con las que sí nos sentimos muy bien, sí nos está fluyendo bien, para aquellas que queremos mejorar, para aquellas que queremos potencializar. Entonces podemos enfocar también esa energía
primero identificar qué va súper bien, qué cosas sí me funcionan, qué cosas sí estoy teniendo de la mano en cuenta para aquellas que quiero mejorar y poder impregnarle esa energía que estoy sintiendo en este momento, en eso que está fluyendo bien. Por ejemplo, a nivel laboral me va muy bien. Tengo éxito en cualquier emprendimiento, entiendo todo con tal facilidad que me permite escalar. Entonces voy a sentir y enfocarme en esa energía y luego pensar si tengo otra área de mi vida en la que puedo tener o requiero tener una mejora. Entonces lo que voy a hacer es enfocar esa energía del área laboral que me va muy bien, que me siento bien, que ya reconocí la emoción que estoy teniendo y luego empezar a aplicarla en mi área de relacionamiento, comenzar a acelerar esa energía que aparece allí y mover esa energía de mi área laboral a mi área de relaciones. A algunas personas les funciona bien, a otras yo les digo que les toma un tiempo más largo. Sin embargo, este conocimiento es fácil seguramente para poder aceptar situaciones por las que estás cursando y aprender de ellas e impregnarlas con esa energía que tenemos de esa área donde nos sentimos plenos. Entonces, hoy más adelante con algunos ejercicios vamos a ir profundizando un poco acerca de este ejercicio. Ah, María, te quería preguntar antes de seguir, ¿tú crees o no sé si sabes, hay áreas que son más importantes que otras o todo gira en torno a la misma manera? No, no hay áreas más importantes que otras, simplemente que tenemos, digamos, unas áreas básicas que son el área de relacionamiento, el área de trabajo o la labor que desempeñamos, el área de salud o cuidado físico, el área financiero, ¿cierto? Y el área de la pareja. Entonces, no es que una sea más importante de otra, de hecho deberíamos cultivarlas para poder tener una armonía. A veces no es posible estar con todas a 100%, eso requiere bastante tiempo. ¿Sí? Solamente que requiere es que podamos conocer esas áreas de la vida que tenemos, cómo estamos en esas áreas de la vida y seguramente allí vamos a poder entender en cuáles me desenvuelvo mejor, cuáles ya estoy, me siento a plenitud y en cuáles necesito potencializar y necesito empezar a trabajar para poder adquirir otro nuevo conocimiento. Ok. En la siguiente slide, entonces les voy a mostrar una frase de Michael Singer. Michael Singer es un escritor, es un empresario y es una versión, un libro que al final les voy a dejar la bibliografía porque esta charla tiene también cosas de varios libros y él escribió un libro muy bonito y dice, hay una frase que me gustó mucho y se las traje el día de hoy, dice, se requiere toda la fuerza que se tiene para ser lo suficiente valiente como para seguir lo invisible hacia lo desconocido. Y se los traje porque en este momento en pandemia, en este momento en que todo es tan incierto, a veces el perder el control de poder tener la visión de qué va a pasar, qué voy a hacer, cómo voy a reaccionar, a veces eso nos pone un poco tambaleantes en nuestras emociones, con respecto a nuestros pensamientos. Traemos pensamientos muchas veces que no son tal vez de abundancia, sino que son más de escasez por la misma incertidumbre. Entonces, el mensaje que les traje el día de hoy también es para que podamos sentir realmente que no en todas las áreas, no hay ninguna persona que en todas las áreas no tenga nada, esté totalmente limitado. Hay personas que tienen desarrolladas 3, 4 áreas, otras 2, otras una área, pero alguna área deben tener más desarrollada porque tenemos habilidades distintas y porque estamos en momentos distintos de crecimiento y de desarrollo. Así es de que poder entender cuál es esa área de nuestra vida en donde estamos mucho más satisfechos, en donde nos sentimos más plenos y poder esa energía, ubicando cuál es la emoción que estoy atrayendo, cuál es la emoción que siento en esa, podernos enfocar en esa otra
en ese otro cuadrante o en ese otro espacio en donde podemos seguramente empezar a crecer y empezar a llevar esa energía de la otra área en la que estamos. Ok. Conocer a la persona adecuada, justo quien necesitaba para lograr lo que quiero hacer cuando suceda, entregas tu vida. Esto lo traje porque cuando empezamos a pensar, a tener pensamientos positivos, a tener pensamientos acerca de las cosas que quiero lograr, de las cosas a donde quiero estar, de a dónde quiero ir, pues seguramente que vamos a empezar a tener coincidencias. Vamos a empezar, si yo digo que quiero comprar un carro de una marca determinada, de un color determinado, seguramente que voy a empezar a enfocarme que en la calle voy a encontrar ese mismo carro que antes no veía tanto, ahora lo empiezo a ver por todas partes. O nosotras de mujeres cuando queremos comprar unos zapatos y decimos, me voy a comprar esos botines del Louboutin que tanto quise, y empezamos a abrir Instagram, empezamos a abrir otras redes sociales y empezamos a ver esos mismos zapatos. Entonces, eso hace parte también de algo que conocemos como la ley de atracción. Pero no solamente basta con desearlo, no solamente basta con anhelarlo. Entonces, vamos a trabajar un poquito más acerca de esto, pero se puede lograr. Yo te quería preguntar, eso explica un poquito lo del mapa de los sueños, cómo funciona, si es cierto, cómo se hace. Bueno, sí, el mapa de los sueños o el mapa de visión. El mapa de visión inclusive está escrito en la Biblia, Habacuc 2, dice que destaquemos nuestra visión y se la mostremos a otros. Entonces, básicamente eso consiste en poder hacer una cartelera o hacer un tablero en tu computador y puedes allí colocar todas esas imágenes de las cosas que tú anhelas o deseas tener para tu vida. Y esas cosas que anhelas y deseas para tu vida tienen una vibración. Entonces, cuando tú recortas y pegas eso que quieres, que anhelas, que deseas, eh, que esté balanceado con las áreas de la vida que debes tener en armonía, entonces lo que haces es, apenas amanece, tú lo ves, en la tarde tú lo ves y vibras con eso que está allí puesto. Y como son imágenes, pues seguramente que vas a poder recordarlo mucho mejor. Entonces, recuerden que ese círculo de la vida puede desatarse en muchas más cosas, pero básicamente entonces tenemos la parte de relaciones, que son amigos, familia y pareja, la parte de salud, que es cuidar tu cuerpo, la parte financiera, ¿cierto? O económica, que incluye también tu trabajo, la parte de diversión y ocio, la parte de tu desarrollo personal y espiritual. Esas son como para que tengamos claridad de cuáles son esas áreas en las que debemos empezar a reconocernos, cómo las tenemos, cómo están. Seguramente que haremos otro taller para poder trabajarlas. Bueno, Sigo con todo, esto. sí, gracias. Todo esto es para decirles que hay que soltar el control. Y eso de soltar el control que debemos trabajar es en esta parte de aceptación. Para aceptarnos a nosotros mismos debemos soltar el control. Cualquier cosa que se te haya puesto enfrente tuyo, ¿sí? Co- Revisa que todo lo que pueda pasar y estar pasando en este momento sirve para que puedas crecer, incorporar aprendizaje, para que puedas aprender algo que ahora no ves, pero seguramente mañana vas a poder entender para qué es. Por eso es que es muy importante que todo lo que hagamos lo hagamos desde nuestro corazón, amar lo que hacemos y así lo que hacemos nos amará a nosotros. Es importante también que empecemos a pensar en abandonar las reacciones personales de me gusta o no me gusta, esto es bueno o esto es malo. Simplemente es tener sensación de claridad, simplemente es
revisar qué nos produce y simplemente mirar la vida que te está pidiendo que hagas, para dónde quieres llevarte, ya que las circunstancias pueden darse para tu crecimiento. Es decir, que cuando algo no sale de acuerdo a lo que tú esperas, a veces nos desesperamos. Sin embargo, eso puede ayudarte para poder conseguir otras cosas que pueden llevarte a otro camino. Personalmente, tengo muchos ejemplos en los que de una forma u otra he podido ver cómo personas que se dedicaban a cosas totalmente distintas, por ejemplo, tengo una amiga que es médica y ella siempre había estado en medicina, siempre había estado en un hospital, trabajaba 18 horas al día y simplemente empezó a aceptarse y empezó a rendirse y empezó a entregarse, empezó a fluir con las cosas que le pasaban y empezó a darse cuenta, luego de que perdió su empleo, que su trabajo le gustaba, le llenaba de satisfacción, sin embargo, no era feliz cumpliendo turnos de 18 y 20 horas al día. Entonces se le presentó una oportunidad de ir a un intercambio y en ese intercambio era como un voluntariado y en ese voluntariado entendió que podía trabajar sirviendo, llevando la medicina y su conocimiento, pero haciendo servicio y encontró allí su vocación y encontró allí que debía soltar el control porque duró casi un año, año y medio buscando trabajo en un hospital, en otro hospital y no encontró. Entonces, cuando ya se rindió y cuando definitivamente ya abandonó esa intención y decidió aceptar lo que quería la vida, lo que quería el destino, lo que quería la llama divina o lo que quería Dios, como lo quieran llamar, pues simplemente empezó a entender que hay que fluir y que hay que aceptar las cosas como vengan, porque las cosas como vienen sencillamente son siempre para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Todo trae una razón de ser. Cuando nosotros no tenemos una idea fija de cómo funciona la vida, entonces comenzamos a fluir de una manera extraordinaria. La realidad, sincronicidades comienzan a aparecer cada vez más. Entonces comenzamos ya a perder esa necesidad de estar controlando absolutamente todo lo que tiene que pasar. Y vamos ganando ecuanimidad, vamos encontrando que la vida puede manifestar cosas que son para nuestro bien y para nuestro futuro. Entonces, algo importante de esta entrega que les estoy hablando, o sometimiento, o rendición a la realidad, es encontrar realmente nuestra felicidad. Es entender que todas las cosas que pasan en este momento que están pasando, sean como lo esperas o sean como no lo estás esperando, siempre van a ser para tu bien, siempre traen una lección, siempre traen un aprendizaje y siempre podremos encontrar la felicidad en ella. Nuestro trabajo consiste entonces en seguir sometiéndonos y dejar de luchar con lo que no está en tu comprensión. Solamente vamos a entregar siempre lo mejor de nosotros en cada cosa que hagamos, dejarnos conducir por la fuerza extraordinaria que tenemos en nuestro interior para poder afrontar todas las cosas de este mundo. Otra Digamos que cosa que, mucha gente, dime. pues, con lo que tú dices, yo pienso que da un poquito de miedo, ¿no? Porque entonces, ¿hasta qué punto puedo resistir sin volverme loca al saber que estoy perdiendo algo? Aunque no me guste, si me entiendes, como ese desespero, ¿cómo uno hace para controlar ese miedo y aceptar las cosas? ¿Y qué es perder algo? Ese es el problema, que nosotros estamos, bueno, yo a veces siento, estamos hablando de lo personal, que estoy en una zona de confort, que no estoy bien es un ejemplo, pero me da miedo que venga algo peor, o que, si me entiendes, que no, o sea, como miedo a lo que viene. Entonces, ¿cómo puedo controlar eso? ¿Cómo puedo aceptar que lo que me pasa tiene alguna razón? ¿Cómo hacerlo? Ujú. Bueno, hay que sintonizar varias cosas porque de lo que me estás contando hay varias cosas. Primero es, digamos, en los otros talleres también hemos hablado de las emociones y los pensamientos. Entonces es que revisemos en qué emoción estamos sintonizando y qué tipo de pensamientos son los que estamos trayendo.
si estamos trayendo pensamientos de desgracia, si estamos trayendo pensamientos de calamidad, pues seguramente que vamos a vibrar, a empezar a vibrar con esa misma frecuencia y vamos a empezar a traer todas aquellas cosas que deben empezarte a suceder para que puedas sintonizarte con eso que tú estás vibrando y que estás sintiendo, ¿sí? Lo Ujú. segundo, no es que tengamos que hacer cosas que no se ajusten a la realidad, sino que debemos entender y entregarnos, y esto de entregarnos es demasiado importante porque entregarnos es, sé que esto es difícil, yo estoy haciendo lo que debo hacer, si no tengo trabajo, estoy levantándome a conseguir trabajo, estoy haciendo los cursos y las actualizaciones que requiero para poder conseguir un mejor trabajo, estoy enfocándome en esto que es lo que sé hacer, pero estoy abierta totalmente a cualquier situación que se me presente, ¿sí? Es como por decir algo, en mi caso particular, por ejemplo, les cuento, yo me he dedicado muchos años a ser coach metodológico y en este año de pandemia ya no habían más temas de coach metodológico. Entonces, estaba buscando y buscando oportunidades como coach metodológico y me han salido otros temas que no tienen que ver como coach metodológico, sino como coach cuántico o como coach ontológico y he venido metiéndome por esa rama. Entonces, es no cerrar y no pensar es que ya me voy a quedar sin empleo, es que no voy a volver a conseguir, porque esa puede ser también una condición. Puedo ser víctima, puedo adoptar la actitud de víctima. Sin embargo, lo que hemos estado aprendiendo en estos talleres y en estas sesiones es hacernos responsables nosotros mismos de nosotros y de nuestras acciones, de nuestro actuar. Y por eso hoy estamos revisando el tema de rendirnos, el tema de rendición. Y ese tema de rendición es básicamente entender que si hay otras cosas, si hay otras fuentes de ingresos, si hay otras maneras de hacer las cosas, si existe otra pareja que no es la misma con la que yo estoy enfocada en que tengo que meterme, pues sencillamente es aceptar y fluir con el universo porque definitivamente algo que he demostrado en mi vida y en vidas de muchas personas que conozco es que cuando nos rendimos podemos fluir, podemos encontrar cosas nuevas que nos tiene la vida, que nos tiene el destino, que nos tiene el futuro, que nos tiene la vida para todos nosotros. Es simplemente dejar de resistir tanto. Algo que quiero compartirles es que debemos cambiar nuestra mentalidad de recursos limitados a recursos ilimitados. ¿Por qué? Porque muchas veces me he encontrado también en la vida que nuestros pensamientos de carencia pululan y saltan por doquier, ¿sí? Creemos que cuando hemos nacido de una forma con recursos limitados, entonces empezamos a hablar desde la carencia. Empezamos a hablar, pero es que eso es muy costoso, pero es que eso no lo puedo comprar. Pero ¿qué pasaría si pudieras conocer que podemos encontrar recursos ilimitados para poderte llevar hacia donde quieres? Hay muchas limitantes y esas limitantes generalmente nosotros las aprendemos desde niños. Y como por ejemplo, nos dicen es que usted tiene que estudiar y tener una carrera profesional para ser alguien en la vida, ¿sí? Esa es una creencia limitante. Nos dicen cómo debemos pensar, cómo debemos hablar, y se nos olvida muchas veces dentro que nosotros tenemos sueños y conocer nuestra propia vocación desde muy temprana edad es algo que nos deberían inculcar. Sin embargo, por cumplir estándares de la sociedad, pues muchas veces lo dejamos de lado y siempre nos dicen, no, es que usted tiene que ser ingeniero, ingeniera, o tiene que ser médico porque es que eso es lo que está dando, o tiene, ¿sí? Entonces, a veces, desde la sociedad, empiezan a decirnos por dónde actuar, como un código de conducta. Entonces, lo que les estoy invitando el día de hoy a que hagamos es que empecemos a comprender que a veces es necesario salir hasta inclusive de nuestro espacio cultural. A veces, muchas veces debemos salir también de nuestra familia, de nuestra ciudad, de nuestro contexto, conocer nuevos contextos en donde puedes comprender que existen otras cosas, que existen
limitaciones que son impuestas inclusive por tu contexto, ¿sí? Hay muchas veces, hay personas que dicen, ay, es que este Colombia está muy trágico, este Colombia es un trancón espantoso, este Colombia está terrible, pero cuando tú sales al exterior y cuando vas a otros países, cuando entiendes la economía y la situación de otros países, tú anhelas volver a Colombia y dices, Colombia es una bendición, ¿sí? Entonces, a veces el poder cambiar de contexto cultural, el poder cambiar de tu familia, el poder cambiar de tu círculo, hace que tú puedas expandir tu mente, hace que tú puedas cambiar esas creencias limitantes de recursos y hace que puedas pensar en abundancia y no en carencia. Se dejó de compartir la pantalla, Vane. El segundo ítem que tengo es cambiar nuestra mentalidad, es el anterior slide, cambiar nuestra mentalidad de compartir con otros, de competir con otros. Otro tip que les traigo hoy para poder hacer ese tema de aceptación y podernos abrir a ese tema de aceptación es cambiar nuestra mentalidad de competir con otros. Somos seres espirituales con recursos ilimitados y usamos un cuerpo como medio de expresión en este plano. Cuando recordamos que estos aspectos en nuestra naturaleza, entonces vamos a recordar que las limitaciones de nuestro cuerpo físico son relativas a nuestra capacidad de canalizar nuestros planes divinos y nos damos cuenta de que lo que necesitamos no está separado de nosotros. Es decir, somos seres completos, tenemos recursos, tenemos capacidades, tenemos habilidades, ¿cierto? Y entonces es por medio de este cuerpo o de esta figura que suceden todo lo que esa energía puede canalizar, la hace por medio de este ser. Es por eso que enfocamos toda nuestra atención irremediablemente y en eso en lo que centramos nuestra atención irremediablemente pues hallará la forma de materializarse y encontrarnos. Por eso cuando decimos, temo que algo peor pase, temo que algo peor vendrá, temo que eso seguramente se manifiesta, porque eso es lo que tú estás pensando y todo, como eres un ser poderoso, eres pura energía, pues atraemos toda esa energía y es tan poderoso el universo que nos escucha que puede hacer que todas esas cosas pasen. Por eso es que debemos ser un poco más conscientes y revisar en qué emoción nos estamos moviendo, qué sensaciones nos está produciendo ciertas cosas y en dónde estamos parados. Oye, nos preguntan, ¿cómo se puede volver el ejercicio cuando se ha visto y vivido mucho y quieres volver a lo básico? ¿Qué es lo básico? ¿Qué sería lo básico? Yo que pues en el contexto que lo entiendo que es como una vida tranquila, sin tanta, no sé, digamos que fiesta o vida social. Me imagino que se refiere más a eso. No sé si nos puedan responder de nuevo. Sí, que nos aclaren un poquito y mientras tanto voy siguiendo. ¿Te cambió el slide? Listo. Cambiar nuestra mentalidad de competir. No, cambiar nuestra mentalidad de competir con otros también es encontrar qué es eso que nos motiva a nosotros por dentro, ¿sí? No es una motivación externa de dinero, no es una motivación externa de voy a quedar bien, me van a ascender, no. Es que nos motiva a nosotros también intrínsecamente y estar conscientes de que necesitamos actualizarnos. De eso vamos a hablar también ahorita pronto. Quiero traerles un ejemplo y ese ejemplo es cuando nosotros tenemos una computadora, esa computadora tiene un programa de Office Windows 95 en este momento en 2010. Yo les pregunto, ¿ustedes actualizarían ese programa, ese software de Windows 95? Yo creo que salvo alguna novedad especial, seguramente te preocupas porque en la computadora o en la laptop puedas correr nuevos programas, ¿cierto? ¿Tú qué harías, Vane? Ah, ¿Mantienes los programas actualizados? sí, obviamente, pues yo creo que tenemos que siempre estar en constante actualización porque ya no sirve, en cierta manera.
Ujú, Ya no cumple las funciones por las que los compramos. correcto. Dijiste algo súper clave y es que a veces no sirven esos programas. Es más, te obligan a que tienes que reiniciar y a que tienes que actualizar, ¿cierto? Cada cierto tiempo debes actualizar tu equipo, debes actualizar tus programas. Entonces, ese es el mismo cuidado que debemos tener con nuestra mente, con todo lo que pensamos, con todo lo que concebimos, con las creencias que traemos. Deberíamos hacer lo mismo, porque nuestra mente, nuestro cerebro tiene hardware y software, ¿cierto? Entonces, el hardware es como tu modelo de realidad, ¿sí? Y tus creencias acerca del mundo, ese es como el hardware, ¿sí? Tu realidad, lo que tú crees, lo que tú concibes como realidad, lo que tú percibes como realidad, tus creencias acerca del mundo, ese es tu hardware. Y tu software contiene todos los sistemas de vida que tienes, es decir, todos los hábitos diarios, es decir, todos los pensamientos diarios, ¿sí? Ujú. Entonces, si haces que esos hábitos diarios, esos pensamientos diarios, entonces van a determinar precisamente cómo usas ese hardware, Listo. ¿sí? Y hacen que alimente tu sistema de creencias, ¿sí? Ok, Entonces, digamos que tu hardware o modelo de realidad mantiene que está mal matar animales, por darte un ejemplo. Está mal matar animales para comer su carne, ¿cierto? Entonces, por consecuencia, tu software, es decir, tu sistema de cómo vives tu vida, te va a dictar cómo comer, qué comprar cuando vas al mercado para alimentarte, cómo alimentarte y adquirir los nutrientes que necesita tu cuerpo que supuestamente se adquieren de comer la carne, ¿cierto? De un animal. Entonces, eso hace que puedas actuar y vivir de cierta manera de acuerdo a tu realidad y de acuerdo a las creencias que tienes, ¿sí? Entonces, depende de tu habilidad de elegir actualizar constantemente tu hardware y tu software. Por eso les decía que felicitaciones a todos aquellos que se conectan a toda esta charla, porque toda esta carretica que echamos acá con todos ustedes, pues es como escuchar una cosa nueva, escuchar una cosa diferente, escuchar una cosa contada desde un lenguaje mucho más cercano para que podamos empezar a masticar todo eso y empecemos a actualizar ese software, ¿sí? listo. Ah, con respecto a la pregunta que nos hicieron, ya nos respondieron. Entonces es exactamente eso, estar más tranquilos y volver a la época en la que eras feliz con poco. Ujú, claro, y eso se hace a través de esas creencias, a través de esa actualización de hardware y de software que les estaba contando. Y es empezar a revisar cuál es esa motivación intrínseca. En ese momento en el que estabas feliz, en ese momento en el que eras plena o pleno, en ese momento en el que estabas sintiéndote realizado o realizada, pues realmente, ¿cuáles eran esas cosas que hacías y qué cambió? ¿Qué creencias y qué pensamientos, qué hábitos empezaste a incluir en tu vida que empezó a cambiar ese hardware y ese software? Sí, ¿Sí? claro. Ujú. Entonces, no es difícil regresar a lo básico y a lo que te hace feliz, es simplemente hacerlo consciente. Y hacer consciente, ya vamos a hablar un poquito más adelante acerca de las cosas materiales también. Listo. Ah, nos escriben que nos dan muchas ideas y tips para poder aprender y aceptarnos y crecer. Muchas gracias. Qué rico, sí. Este es un tema largo, es un tema que seguramente no vamos a alcanzar a abordar hoy en esta sesión, pero seguramente que para el siguiente martes vamos a continuarlo porque sí quiero que quede bien claro toda la información que traigo hoy para ustedes y que les quiero compartir, porque este tema de aceptación es un tema realmente que te cambia la vida, realmente que cuando empiezas a aceptarte como eres totalmente, te cambia la vida y es algo que realmente te trae felicidad, te acerca a la felicidad. Entonces, por eso estamos el día de hoy hablando de esto. Sí, te El quería preguntar, otro, ujú, bueno, no sé, o sea, adelantándome un poquito, como toda esta cuestión del aspecto físico lo vamos a abordar más adelante, en hoy o en la próxima ocasión.
Sí, si alcanzamos en la siguiente sesión, sí. Ok. Ujú. Listo. Entonces, el otro ítem que les traigo para aceptarnos totalmente es el de reconocernos como alguien grande, como una maravilla, como una majestuosidad, ¿sí? Nos habla acerca de comenzar a conocernos, de conocer cómo es que nos estamos percibiendo. Y para conocer cómo nos estamos percibiendo, ¿tú qué haces, Vane, para cuando quieres saber cómo te estás percibiendo en el mundo? ¿Qué haces? Pues yo sí tiendo a escribir cómo me siento. Tengo como un diario y tiendo a escribir lo que siento y constantemente me devuelvo en el tiempo. O sea, digamos, tengo el mismo diario durante, no sé, el 2011 que lo tengo. Y entonces un día pasó algo que me dieron ganas de escribir y escribo ese día. Y tal vez al otro año casualmente me da por escribir las mismas fechas y puedo ver lo que escribí antes. Y digo, como no, estaba muy equivocada o por qué pensaba esto. Entonces, así sé más o menos como qué pensamientos tengo, qué sentimientos anotándolos, pero es por llevar un registro. Bueno, pues mira que es una muy buena forma de hacerlo. Sin embargo, es una forma un poco lenta de poder recibir feedback. Y es una forma de recibir feedback un poco sesgada porque va a ser pues bajo tu propio juicio y bajo tu propio observador, tu propia mirada. Sin embargo, es muy importante y es muy bueno que lo hagas y que lo hayas mencionado y lo hayas traído aquí. Muchísimas gracias porque también hace parte de. Sin embargo, te digo que hay otra forma y es poder pedir feedback a las personas más cercanas a ti. Okay. Y si quieres en una mirada de esos aspectos que hablamos ahorita, que les dije, acerca de salud, acerca de amigos, acerca de familia, acerca de relaciones, acerca de trabajo, acerca de tus finanzas, acerca de tu diversión y el ocio, pues entonces a una persona a la que tú le tengas confianza, le vas a pedir feedback que sea un referente tuyo en cada uno de esos aspectos de tu vida. Ok. Y le vas a decir, ¿cómo me veo? En estos aspectos, ¿cómo me ves? Sí, pero ¿qué pasa con esta idea? Obviamente, o sea, yo entiendo que mamá es mamá, pero una mamá siempre lo va a ver a uno bien. Entonces, considero que tal vez el feedback no debería ser a los padres porque ellos nos ven como su mayor orgullo, ¿no? O sea, nunca tienden a ver los defectos, sino más bien como la parte buena, las cualidades, lo positivo. ¿Y por qué siempre queremos vernos las cosas que debemos mejorar? Porque también no aprendemos a recibir. Es una pregunta también bonita, porque eso es un feedback también. Feedback no es recibir solamente cosas para mejorar. El feedback es simplemente información. Recordemos que el feedback es solo información y esa información te ayuda a recolectar información valiosísima para que tú puedas empezar a entender cómo te está percibiendo el mundo. Y si el mundo en tu familia te está diciendo, te ve como una persona exitosa, amorosa, bondadosa, pues recíbelo porque es feedback para ti. Quiere decir que en esa área por ahora no necesitas implementar nada más. Ya después sales de esa área de familia, del núcleo familiar, y empiezas a agrandarlo a alguien referente, no sé, a un primo tuyo, una tía tuya, ¿sí? Empiezas a agrandar ese feedback porque en ese espacio pequeño en el que estás haciendo esa pregunta, pues ya te están dando el feedback y es un feedback valioso, es una información valiosa, ya aprendiste a modelar y a manejar ese entorno, ahora necesitas expandirlo porque ya necesitas crecerlo un poco más, ¿sí? Entonces, feedback no es solamente que me den gallina, como decimos, sino que es información. Feedback es información, pero es una información valiosa. ¿Para qué? Para empezar a trabajar en nosotros mismos, ¿sí? Entonces, es muy importante poder aceptarnos como somos, poder entender que hay cosas que podemos ir reemplazando por cosas que no funcionan, ¿sí? Y el hecho de pedir feedback no es para pelear con la otra persona. El hecho de cuando vayamos a pedir un feedback y nos digan algo que de pronto no estemos de acuerdo, pensemos que no está así, pues simplemente no es para pelear con la otra persona y darle su punto de vista, porque el feedback simplemente se agradece.
Si tú estás dispuesto a recibir feedback, es porque esa información que esa persona te está entregando es un regalo. Es información valiosísima acerca de cómo te estás mostrando al mundo, cómo te está percibiendo el mundo. Entonces, por eso es muy importante cambiar nuestra manera de pensar y así vamos a poder dejar de ver obstáculos y vamos a empezar a ver posibilidades. ¿Se acuerdan en el tips para taller práctico para la felicidad que les hablaba acerca de dejar de ver obstáculos y comenzar a ver virtudes? Entonces, es eso mismo, es que podamos empezar a seguir actualizando nuestro hardware, nuestro software y empezar a comenzar a encontrar ese software y ese hardware que nosotros necesitamos con las herramientas que tenemos y si no tenemos esas herramientas, empezar a buscar unas nuevas, empezar a revisar qué recursos me hacen falta para empezar a implementarnos, ¿cierto? Para poder empezar a sentirnos bien con nosotros mismos y afrontar las situaciones que estamos pasando. Amarnos en nuestro interior se refleja físicamente también, ¿sí? Y eso está lejos de ser gordos, flacos, pequeños, grandes, no. Eso está lejos de eso. Es más allá, es delimitarnos y reflejar destellos de inseguridad. Cuando nosotros no estamos aceptándonos, cuando nosotros no nos creemos suficientes, pues simplemente esa inseguridad surge y esas cosas se notan físicamente. Entonces, lo que les estoy invitando hoy es a que reconfiguremos esas creencias o esos pensamientos para reflejar quiénes somos más allá de los estándares de popularidad de lo físico, ¿sí? Para empezar a sentirnos saludables. Y este condiciona nuestro hardware, es decir, nuestras creencias. Entonces, cuando empezamos a tomar acción sobre pequeños ajustes, no implica si eres muy delgado, entonces de la noche a la mañana vas a formar carne y masa muscular. No, pero si tú eres muy delgado y si tú empiezas a aceptarte y a ver todo como una posibilidad, empezar a cambiar nuestra manera de pensar, empezar a actualizar nuestro software, pues muy seguramente vas a empezar a adoptar hábitos, a adoptar comida saludable, pero que te pueda ayudar a aumentar de masa muscular, ¿cierto? Y vas a empezar a cambiar ese hardware, es decir, que paulatinamente vas a ir empezando a transformar tu cuerpo. Por eso es tan importante pasar de una mente ordinaria a una mente extraordinaria. Listo. María, y antes de que siga, hay una pregunta con respecto al feedback. Pero antes quería agregar que si ustedes se perdieron algún taller o alguna charla de las que tiene María E, que son muy, muy buenas, las pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Simplemente buscan Cuántica Magazine y ahí aparecen todos los temas que hemos trabajado con María E. El taller práctico de felicidad, pues ya están, hay dos partes, parte 1 y parte 2, porque se nos alargó un poquito. Igual hoy a la noche, a las 7 de la noche va a estar en línea. Listo. La pregunta en cuanto al feedback es, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando el feedback se convierte en algo obsesivo? Pedir retroalimentación permanentemente. Bueno, tú puedes pedir retroalimentación permanentemente, eso no está mal, ¿sí? Lo que está mal es encontrarte tú primero, bueno, cansar a la otra persona a la que le estás pidiendo feedback, ¿cierto? Y sobre todo pedir feedback sin haber dado acciones de mejora. Es simplemente eso. Entonces, si estás pidiendo feedback solamente por pedirlo, pues ahí debes entrar a revisar que no estás haciendo nada, porque no estás pudiendo accionar o incorporar. Y esto no es una cosa que se hace en una semana, ¿cierto? Estoy hablando más o menos que cada 3 meses podemos volver a solicitar feedback, porque eso es lo que más o menos nosotros nos podemos demorar en incorporar esos pensamientos, en girar esas conversaciones con nosotros mismos, en implementar esas acciones de mejora que vamos a hacer para conseguir eso por lo que estamos yendo a pedir feedback, por lo que debemos mejorar. Entonces, si dices ser obsesionado porque yo pido 4 veces al año feedback, pues no, estás trabajando en pro de tu crecimiento. Si estás hablando de que estás pidiendo feedback cada semana, pues entonces ahí hay un tema y es de inseguridad, ¿cierto? Y de que
estás pensando que tal vez eh, puedes incorporar ciertos comportamientos y cambiar creencias que llevas por años en 4 días o en 5 días y tendrías que replantear ese objetivo. En la sesión del taller pasado, les recomiendo a esta persona que hizo esta pregunta que pueda ver la sesión pasada del taller de felicidad, en donde les enseñé con unos tips cómo hacer esos objetivos o esas metas que sean alcanzables, que sean realizables, que puedan ser medibles, que puedan estar más acotadas, que no pensemos en cosas como en sueños, que son sueños y que no sabemos si se van a cumplir. Entonces, el feedback sí se pide constantemente y por lo menos son 4 veces al año. Ok, otro comentario. Me encanta lo que dices. Deja de ver obstáculos y ve virtudes. Creo que esto es un poco difícil, lo digo por mí. Casi siempre me fijo en lo malo, en lo que no tengo o en mis dificultades. Muy poco me fijo en mis virtudes, cualidades o todas las cosas bellas que tengo. Qué lindo porque hoy les voy a dejar para cerrar un taller para que se lo lleven a su casa y con eso el otro martes, si lo traen hecho, pues me hagan preguntas a ver cómo les fue con esa tarea que les voy a dejar. Yo siempre dejo actividades porque me encanta que todo lo que hablemos acá y todo lo que digamos puedan llevárselo con un ejercicio práctico para que lo puedan incorporar en sus casas. Entonces, el siguiente ítem que les traigo es cambiar nuestra mentalidad de autorrechazo. Y esa mentalidad de autorrechazo, miren que es más común de lo que creemos, porque a veces nos sabotea no son los demás, muchas veces nos saboteamos nosotros mismos. Entonces, a veces tenemos como al que dirán, queremos controlarlo todo, guardamos miedos de experiencias pasadas. Esa es una cosa que personalmente luché con eso porque me daba látigo y decía, no, es que a mí ya me pasó eso, es que no me va a volver a pasar, ¿sí? Y no me daba cuenta que eso que me había pasado me había traído una enseñanza, había tenido un aprendizaje, ¿sí? Entonces lo que hacía era resistirlo y cuando resistes, lo que resistes persiste. Entonces, tenía que volver a hacer el mismo cursito y tenía que volver a reprobar porque reprobaba esa materia y volver a hacer ese mismo curso. Entonces, es muy importante que en vez de traer esos miedos de experiencias pasadas, implementarlo como aprendizaje y con eso desbloqueamos también muchas cosas de nuestros planes futuros y nos atrevemos a hacer muchas cosas, ¿sí? A nivel emocional, a veces intentamos volvernos duros, volvernos sarcásticos o tal vez como máquinas. Optamos donde llorar no está permitido, llorar en público es lo menos correctamente sociable, aceptable, ¿cierto? Que nos vean llorar o que nos sientan llorar, porque nos han enseñado que sentirnos vulnerables o vernos vulnerables es incorrecto, ¿sí? Sin embargo, les digo que llorando es como nuestro cuerpo se carga de energía, se descarga de esa energía emocional que nunca se expresa, ¿sí? Y cuando nosotros cargamos esa energía emocional que nunca se expresa, pues ¿cómo la guarda el cuerpo? La va guardando el cuerpo, la va guardando el cuerpo hasta que afecta a algún órgano y tiende a salir en alguna enfermedad, ¿sí? Muchas de las enfermedades, no estoy diciendo que todas, pero muchas de las enfermedades que tenemos también son somatizantes de emociones que hemos guardado por mucho tiempo. Así es de que debemos revisar esa mentalidad de autorrechazo, ¿sí? Es por esto que hacernos consciente de las emociones, de los aspectos oscuros que hemos estado rechazando, es parte importante para comenzar a recuperar esa aceptación, ¿sí? No les estoy diciendo que somos solo seres de luz, no, porque si somos seres de luz, tenemos también oscuridad, tenemos sombra, precisamente por ser seres de luz. Entonces, es trabajando con nosotros mismos, entendiendo nuestras carencias, entendiendo cuáles son nuestros dones, entender cuáles son nuestras virtudes, ¿cierto? Cómo hemos atravesado esos obstáculos y cómo esos obstáculos que han venido en mi vida han podido traerme lecciones importantes, han podido traerme aprendizaje, ¿sí? Sin importar el que dirán,
¿sí? Esto es más para ser conscientes de quiénes somos y lo que hemos logrado. Entonces vamos a practicar el siguiente ejercicio. Entonces, si tienen lápiz y papel a la mano para que puedan anotar. Entonces vamos a pintar un árbol, ¿cierto? Por eso la figurita del arbolito que les pinté ahí, les traje ahí en la diapositiva, para que nos acordemos de que ese es un ejercicio. Vamos a pintar un árbol con raíces fuertes, pero esas raíces las vamos a hacer de escritos y en esas raíces vamos a escribir todas nuestras creencias, ¿sí? Nuestras creencias es todo aquello a lo que nos aferramos, todo aquello que te ha servido para desarrollarte en la edad en la que estás, ¿sí? No hay creencias buenas y malas. Recuerden que en este canal no se habla de algo bueno o malo, simplemente se habla de creencias limitantes o creencias potencializadoras. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esas raíces de ese árbol a punta de puras creencias. Luego, entonces de que ya hemos hecho todas las raíces, vamos a escribir en el tronco. Y en el tronco vamos a escribir todas las cualidades que han hecho que puedas alcanzar las alturas en donde estás, que te han llevado hasta donde estás. Todo lo que has hecho, todas esas cualidades, todas esas virtudes. ¿Listo? De eso van a ser su tronco. Ahora las ramas. Todas las ramas de ese arbolito frondoso, vamos a colocar todas aquellas lecciones y todo aquello, todo ese aprendizaje que hemos tenido en este recorrido de la vida por el que has estado, has caminado, ¿sí? Todo el aprendizaje que has incorporado en tu vida, todos van a ser esas ramitas. Y ahora los frutos de ese árbol. Entonces, en esas frutas bien ricas y bien frondosas, vamos a colocar todos esos objetivos que has cumplido. Todos los objetivos que has cumplido los vas a colocar en ese arbolito como sus frutos, ¿sí? Cuando ya tengan ese ejercicio hecho, entonces al final del ejercicio se darán cuenta de que ese conjunto de elementos han hecho el ser que hasta hoy eres. Y te vas a dar cuenta cómo esas creencias, aún así con las creencias que tienes, has podido aplicar como abono para rebustecer ese árbol. Y cómo aún con esas creencias que has tenido hasta hoy, has podido dar frutos. Entonces quiero que hagan el ejercicio, se lleven el ejercicio y empecemos primero a revisar cómo aceptarnos totalmente desde cómo estamos ahora, sin el conocimiento que vamos a ver el próximo martes. ¿Listo? Entonces, el próximo martes nos veremos en la segunda parte, en la segunda sesión de cómo aceptarnos totalmente, la importancia que tiene el aceptarnos totalmente y cómo empezar a trabajar en diferentes áreas de nuestra vida y concebir ideas nuevas para poder cambiar ese software, cambiar ese hardware y actualizar nuestros programas. Listo, muy bien, muchísimas gracias. En los comentarios nos preguntaron que cuál era el canal de YouTube, ahí les dejé el link del canal y el link del taller práctico de felicidad parte 1, para que pues lo vean. Entonces, muchísimas gracias, Esperanza. Ha sido una jornada muy provechosa y nos vemos el próximo martes con la segunda parte del taller, cómo aceptarme totalmente. Entonces, muchísimas gracias. Espero que no se les pierdan y que les vaya muy bien con su ejercicio y que ojalá en la próxima sesión y suban en el Facebook fotos de su árbol. Queremos conocer todos esos frutos que han dado y que puedan reconocerse y aceptarse totalmente. Esta es la introducción a todo el tema que viene el próximo martes. Claro, y sería muy bueno de pronto si quieren que su árbol sea analizado por Esperanza, que nos lo manden antes para que nosotros lo podamos proyectar y así trabajamos con él. No sé qué te parece. Si las personas que quieran hacer este Sí, súper. ejercicio nos lo mandan antes por Facebook o por donde quieran y nosotros, bueno, pues trabajamos con ese en el próximo taller. Listo, bueno. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, María D.
Ustedes, gracias por estar en sintonía siempre con nosotros. Chao.